El nacimiento de la antropología. No es hasta el siglo XIX que se empieza a tomar forma reconocible del desarrollo biocultural del ser humano, puesto que hasta entonces, además de los obstáculos teológicos, faltaban datos informativos suficientes. Hasta la época, todos los investigadores de las culturas humanas y de su diversidad habían creído en la antigüedad que atribuyó a la Tierra el arzobispo Asher desde 1650. Según este, y fundándose en su estudio de la Escritura, Dios había creado al mundo 4004 años antes del nacimiento de Jesucristo. El francés Boucher de Perthes, en las décadas de 1830 a 1850, descubrió una buena cantidad de instrumentos de piedra en el lecho del río Somme, cerca de París, y comenzó a insistir en la antigüedad incalculable de estas obras humanas. Otros hallazgos de importancia se hicieron en Francia y en Inglaterra, y en el 1825 se encontraron en la caverna de Kent un diente de rinoceronte y un arma de pedernal. Tan rápido acopio de pruebas sobre la edad de piedra del ser humano vino a quebrantar seriamente la cronología ortodoxa, fundada en la interpretación que de la Biblia ofrecían los teólogos de la historia cultural humana. En el campo de las pruebas referentes a la antigüedad humana del ser humano, otro logro se obtuvo en un pequeño valle cerca de Düsseldorf, en Alemania. En 1857, se encontraron allí restos de un esqueleto humano, cuyas características diferían bastante de las del humano moderno. El cráneo era muy voluminoso, ligeramente achatado en la superficie superior, y los lóbulos frontales se cargaban mucho sobre las cavidades de los ojos. El médico alemán, que fue el primero en escribir acerca de este fósil humano, lo describió como perteneciente a alguna raza de salvajes bárbaros. Siendo el rastros más antiguo de los primeros habitantes de Europa, según consta en el libro 100 años de antropología de Pennemann. A este fósil se le dio el nombre de hombre de Neanderthal, por ser hallado en el valle del río Ninde. Para cuando salió el libro de Darwin, El origen de las especies, el año 1859, los hombres de ciencia de Europa Occidental ya se encontraban dispuestos a aceptar la teoría de que la Tierra y el ser humano tenían incontables años de existencia, que la edad relativa de las rocas, del suelo y de los artefactos humanos se puede calcular con base en la posición que ocupan en los estratos del subsuelo, de acuerdo con principios geológicos conocidos, y que los instrumentos de piedra y restos de esqueletos hallados en diversas regiones de Inglaterra, Francia y otras partes aportan pruebas de los comienzos de la historia biológica y cultural del ser humano, cuya antigüedad puede contarse en centenares de milenios. La teoría de Darwin, de la selección natural, proporcionó una manera de explicar la relación del ser humano para con su medio ambiente, y facilitó que se comprendiera el nexo que unía al hombre de Neanderthal y otros fósiles similares con el Homo sapiens moderno. La teoría de la evolución cultural. La teoría de la evolución cultural propone que la historia humana se puede describir como un progreso, desde los rudimentos inicial hasta compleja civilización presente. Concibe una serie de etapas progresivas convencionales de la cultura humana, desde el momento de la creación y pasando por la caída del ser humano, el diluvio, la organización de pequeños grupos cazadores-recolectores, la aparición del pastoreo, el descubrimiento de la agricultura y de la noción de propiedad privada, la condensación de la gente en aldea, la división del trabajo, hasta llegar a la civilización moderna. La teoría de la difusión cultural. Esta teoría fue manifestada por diversos eruditos en la postrimería del siglo XIX, que pusieron en duda la teoría de que todas las sociedades humanas hubieran recorrido los mismos estadios, y afirmaron que para comprender de la mejor manera posible la evolución cultural humana es preciso verla como resultado de una difusión muy compleja de elementos culturales entre los grupos humanos. Según algunos proponentes de esta teoría, todo el impulso cultural debía atribuirse prácticamente a un solo lugar, a Egipto, de donde se difundió al resto de la tierra. La metalurgia, la agricultura, la arquitectura, la estructuración compleja de las sociedades, las prácticas de culto religioso y las demás realizaciones de la civilización maya de la azteca o de la inca, se explican como imitaciones tomadas del vértice de cuanto existía, Egipto. En los comienzos del siglo XX, en la Escuela de Viena, ciertos antropólogos austriacos eran de la creencia de que la cultura original humana provenía de cierta región asiática y que de dicha sede cultural habían crecido varias culturas complejas, en diversos ambientes.
Las grandes emigraciones de los pueblos habían transportado estas antiguas culturas hasta regiones del globo muy distantes entre sí. Franz Boas 1928 y un grupo de antropólogos de la Universidad de Columbia contemplaron la historia del ser humano más bien como un árbol de la cultura, compuesto de ramas fantásticas de naturaleza muy compleja, unidas e injertadas unas con otras y produciendo nuevos brotes. Cada rama era representativa de un complejo cultural absolutamente específico, que debía analizarse en función de su propia historia también específica, sin pretender compararlo con los complejos culturales de las demás regiones del mundo, encajados tan a la fuerza en el vasto esquema de las etapas de la evolución. Esta escuela norteamericana rechazó la idea de que el desarrollo o expansión significase necesariamente progreso o mejoramiento, y la tendencia a reunir culturas separadas dentro de un solo género muy amplio de tipo de cultura, y rechazo de denominaciones y marbetes tan amplios como el de salvajismo. Reconoció la existencia de zonas de cultura, a las que se concedía una naturaleza completamente específica e individual, y por consiguiente, una serie de diferenciaciones o rasgos culturales.